Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas. Hola. Bienvenidos, bien hallados, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más estamos de nuevo con una nueva crítica, una nueva videocrítica, película que acabamos de ver hace escasos minutos. Sí, señor. Y película que vamos a comentaros, que es uno de los estrenos del mes de septiembre. Yo creo que en este caso, para mí sorpresa, porque es ese tipo de películas que no se hacen últimamente. Pero ahora lo hablaremos. Mientras tanto, recordaros que esto es un vídeo de la revista Acción Cine, que tenéis la revista en el kiosco, que estamos ultimando el nuevo número, que será el número de octubre. Posiblemente cuando veáis este vídeo ya esté en el kiosco, que tiene cosas muy jugosas que queremos que veáis, entre ellas artículo de esta misma película, y creo que va a molaros la revista. Es algo imprescindible. Además tenéis las redes sociales para contactar con nosotros, este mismo canal de YouTube, lo habitual que os decimos siempre, y hechas las presentaciones, vamos a hablar de The Creator. Yo creo que sin spoilers. Sí, yo creo que conviene. La película nueva de Gareth Edwards, director de Rogue One, director de Monsters, y que aquí nos ha traído su nueva aventura épica de ciencia ficción. Y yo ya dejo hablar a mi compadre, aunque creo que vamos a coincidir bastante. Sí, hoy. yo creo que coincidimos bastante en una película que tengo que decir que es difícil. Difícil de clasificar, Sí. Sobre todo con esto de las estrellas y tal, estas de las películas difíciles. Porque hay películas que son muy fáciles, es decir, cuando ves una película que claramente tira para abajo o que claramente tira para arriba, ahí no hay pega. Pero es que esta película, se lo estaba diciendo a mi compañero, tiene bastantes ratos. Yo me he inclinado, y creo que él también, por las 4 estrellas, pero tiene ratos de 4 estrellas y tiene ratos de 3 o 3,5 empujando un poquito. Y dices, es un poco raro. Vosotros diréis, ¿y entonces por qué no le habéis cascado 3 estrellas o 3,5 estrellas? Pues hombre, porque tiene otras partes de 4 estrellas y sobre todo porque, como dice mi compañero, no es una película habitual en el cine que nos estamos comiendo últimamente. Y porque además creo que Gareth Edwards ha demostrado claramente que es uno de los nombres a tener en cuenta en el género de ciencia ficción. Rogue One está entre lo mejor que se ha hecho de Star Wars en los últimos tiempos, por comparación con otras cosas que se han estrenado. Esta es opinión mía, de eso no lo he hablado con mi compañero. Pero Monsters pues era una película muy interesante que tenía ya su cancha y tal. Entonces yo creo que es un hombre que se encuentra muy cómodo dentro de este género, y porque viendo la película es un buen argumento de ciencia ficción, sin ser nada nuevo, pero es porque en la ciencia ficción, pues digamos que estamos trabajando más o menos unos argumentos muy similares constantemente, no solo en el cine, sino más en la literatura. Yo precisamente ahora, esto no es propaganda, estoy leyendo este libro, o sea, yo soy fanático de la ciencia ficción en literatura, y a mí me ha parecido que esta película tenía nivel de literatura de ciencia ficción. Más allá de que muchos de los elementos visuales de los que hablaba mi compañero, pues ahí se les puede sacar punta. Pero en lo que es narración de ciencia ficción, argumento de ciencia ficción, me parece que es muy sólido. Eso sí, tocando los temas habituales, y en este caso no descubrimos nada, ni es un spoiler decir pues que es una película que va a girar en torno a la eterna idea de qué nos hace humanos, y el tema de la máquina, lo humano, el ser artificial y el ser humano y demás. Entonces, todo este conjunto hace que den ganas de empujarle hasta las 4 estrellas, porque realmente hay planos en la película y hay composiciones y tal que están muy bien. Y ahora vamos a ir hablando de otras cosas sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers. Yo voy a dejar que hable mi compañero. Yo estoy de acuerdo en lo de las 4 estrellas y en todo lo que ha dicho Miguel. Voy a luego a chequearme a ver si tengo fiebre o algo. Porque es justo eso. Es una película que me ha dejado... Cuando he salido de la sala me ha dejado satisfecho de pasármelo bien.
Y sobre todo parte de una cosa que es lo que decía Miguel, es que últimamente nos cuesta muchísimo encontrar una película de este estilo, de este género y con este tamaño que no sea un remake, un reboot, una precuela, una secuela, una quincuela, un soft reboot, un spin-off, una adaptación de un cómic, de una novela. Es una historia original del autor, el propio Gareth Edwards, que es guionista de la película también, junto con Chris Weitz, la historia es suya, pero están los dos juntos como guionistas. Y eso me inclina a decir, joder, hay un trabajo de algo que no vemos habitualmente. Si ese trabajo está bien llevado, hay una película. Y eso es algo que esta película de Gareth Edwards tiene, para mí, en el 80-90% del componente. Y es algo que aprecio mucho. ¿Que utiliza elementos de otras cosas? Sin duda. Es muy difícil que en el género no esté ya todo inventado, que lo inventaron todos los griegos. Esto no hay ninguna... Pero, ¿cómo reutiliza él esos elementos o cómo utiliza él esos elementos de la ciencia ficción más clásica, desde Blade Runner y 2001 a Terminator, e incluso a elementos de los universos creados por James Cameron, no solo con Terminator, sino cosas que pueden recordar a Aliens y cosas así, me ha gustado, me ha convencido pese a sus peros. Visualmente, además, es una película que tiene el sello de Gareth Edwards. O sea, yo estaba viendo la película y estaba diciendo, hay cosas que reconozco de las películas anteriores de Edwards, cosas que son, cosas que dices, esto recuerda a Rogue One visualmente, diseños, cosas así, y creo que eso es bueno, es un sello de autoría, de un tipo que tiene claro que visualmente tiene unos conceptos muy claros. Y luego es una película que durante las 2 horas y 12 no dejan de pasar cosas. Está todo el rato pimba, 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 y lo hilvana la mayoría de ello bien. La mayoría de ello bien. Luego hay problemas. Yo le encuentro, sobre todo en los últimos 10 minutos, encuentro muchos problemas. Sí. Que es cuando a mí se me ha desmontado la película. Pero hasta esos últimos 10 minutos, la única sensación que me quedaba es, esta película, y fíjate que normalmente nos quejamos de que las películas son muy largas, pero en este caso la sensación, a esta película o le han metido tijera o no ha tenido todo el presupuesto para terminar todas las ideas que ha planteado. Es que ahí yo sí que tengo la sensación de que o es un poco larga o se le ha quedado corta. O es muy corta. Claro. Es decir, por un lado coincido contigo en que probablemente necesita, y ahora tú lo vas a hablar, el tema elipsis y tal, necesita más juego ahí, pero o es excesivamente corta o se le ha quedado larga en el sentido de que realmente la historia que nos está contando en absoluto no es que carezca de originalidad. El mundo que crea es interesante, es sólido. El argumento, la línea argumental central general no es nada novedosa y está trabajada en muchas películas. Hablamos de una de Vin Diesel, aquella de Babylon, que es peor que esta, o sea, es más floja que esta, con la diferencia de que esa película tiene una clara identidad de serie B desde que empieza, y esta juega a ser un blockbuster serie A, porque hay que decir que esta película está repleta de secuencias de acción, con una pasta metida ahí importante, y lo que dice mi compañero, hay un problema de ritmo en narración que tiene que ver con la solidez del argumento que te están contando, con algunas cosas que pasan, que dice, bueno, esto es como ir y volver sin necesidad. Un paquete, vamos, un paquete. De hecho, es eso. Si la película durase 15 minutos menos, bien, pero si le añades los 15 minutos del final, tiene que durar más. Claro. Tiene que durar más. Y ese es un problema que arrastra al final. A mí sí me ha parecido en ciertos momentos, justo eso que decías, que es una película que tiene presupuesto de serie A, pero tiene alma de serie B. En su argumento, creo que tiene, lo que pasa es que tiene un presupuesto de serie A. Yo es que lo del alma de serie B no, porque de verdad que la he visto muy sólida en lo que es hacer ciencia ficción, narrar ciencia ficción. En ese sentido, no juega la de, acuérdate que aquella de Vin Diesel, la de Babylon. Sí, jugaba. Esa jugaba a lo que es la caricatura de Vin Diesel, haciendo otra vez sus papeles extremos y tal. Pero esta me ha parecido que busca un tipo de argumento que está por encima, que es mitológico,
el tema del amor, tema religioso, el tema espiritual, religioso, está muy presente en la película. cómo te abarca un arco de religión más amplio que el judío-cristiano y lo manda hacia otro sitio. Pero lo que sí que también me ha parecido es que en muchos momentos me ha estado recordando recursos que habían sido aplicados ya en el argumento de Rogue One. Incluso me ha parecido muy Rogue One en algunos momentos, en el sentido de repetición de claves de Rogue One. Creo que Rogue One es mejor. Sí, por eso a Rogue One le dimos 5 estrellas, Creo sin que dudarlo. es mejor película. En su momento, cuando salimos de verla, y a esta no se la vamos a dar. Pero esta, pues, tiene esas cosas que a veces un poquito reiterativa en algunos momentos. Tiene un reparto muy sólido. Yo creo que John David Washington está haciendo muy bien alejándose de la sombra de su padre. Hay un momento fútbol. Fútbol lo voy a decir como lo decían en la radio, que eso además me lo comentó también es cierto. El tema de tírala tú, que a mí me da la risa. Pues no vamos a decir qué, para no hacer spoiler. Que ese es el final, eso es en el final. Pero, ese es el momento en el que a mí es... se me desmonta un poquito la película y digo, hombre... Es un puntito de decir, tírala tú, que a mí me da risa, de decir, no tienes, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y ahí es donde esa elipsis... Claro. Hay una enorme elipsis al final que no funciona. Todo lo anterior funciona bien. A mí me ha gustado muchísimo, por ejemplo, el personaje de Allison Janney. Sí, pero que necesita esos minutos de más claro. que tú citabas. Porque además... Más, sobre todo en el desenlace. Exacto. Porque tiene un desenlace que justo apunta en una dirección y dices, ostras, me queda un... Pero cómo ella presenta el personaje y cómo lo defiende esa actriz, sí. Tú dices, hostia, yo a esta tía la entiendo. Sí. Entiendo perfectamente lo que está pasando aquí. Sí, además es Allison Janney haciendo un papel que, como siempre, esta mujer es bastante camaleónica. Distinto. Y te hace un papel distinto a lo que hemos venido viendo de ella. Sí. Y muy sólida, y siempre es un gustazo verla en pantalla. Sí. Pero claro, creo que es un personaje que está un poquito desaprovechado porque necesitaría más tiempo. Poco más de tiempo de recorrido. Es que es eso. Pero a mí, por ejemplo, él como protagonista, yo sigo pensando que él ha cogido, o sea, es muy difícil ser el hijo de Denzel Washington. Sí. Te van a comparar toda tu vida diciendo, tú eres hijo. Y este tío ha decidido tirar por un camino porque su padre nunca tiró de una forma tan clara. Sí. Que es esta serie de películas que está haciendo y que es muy válido para ello. Y además una cosa interesante sobre el protagonista, que es que estaba en Tenet, de Christopher Nolan, en un género similar, más o menos, ciencia ficción, de alguna forma, y podía haberse limitado a poner piloto automático o agarrarse a eso, y hace un papel completamente distinto, con un registro interpretativo completamente distinto, y esos rasgos, esos gestos, esos giros que da el personaje en esta película, creo que es uno de los pilares. Claro. También hay que decir una cosa. Noto muy solos al protagonista y a Allison Janney. Muy solos. A mí la niña... De respaldo. Sí, la niña es muy buena. La niña es muy buena. La niña es muy buena. Pero la niña es la niña. O sea, claro, la niña es el MacGuffin, en la principio. Niña es el piloto, quiero decir, es el piloto automático. Es el MacGuffin, Claro. La niña es la clave y la niña funciona muy bien. Claro. Pero a mí me falta más respaldo de actores. De Ken Watanabe, por ejemplo. ¿Qué pasa con Ken Watanabe? Tú tienes a Ken Watanabe y lo tienes ahí un poquito como en un papel que podría haber hecho casi que cualquiera. Claro, porque además hay un momento en el que el papel de Ken Watanabe apunta a un camino que por tiempo la película no explora. Claro. Estamos hablando de tiempo y son 2 horas y cuarto. 2 horas y 10, 2 horas y cuarto, 2 horas 13. Y es un momento en el que tú dices, hostia, esto me interesa mucho. Claro. Y por falta de tiempo no lo explora. Y repito, parece que nos estamos metiendo mucho con la película, pero no, lo que estamos siendo honestos porque, repito, es una película que yo quiero volver a ver. De estas películas que según estoy diciendo, esto la quiero en edición coleccionista también cuando salga, y que es de esto que dices, esto es mi mierda, esta es la pelis que yo cuando llego a casa, harto de currar y tal, te necesito desconectar, me pongo una película como esta, porque me ayuda a evadirme, porque tiene unas claves además de lo que decías tú, de espiritualidad, que te hacen darle una vueltita al coco, que tampoco está mal, pero sin exigirte demasiado. El guión es sencillito y apañado, que eso está bastante bien. Ahora, también un poquito previsible, ¿eh?
Sí, eso sí. Porque quiero decir, creo que este señor y yo, y cualquiera que tenga un poquito de rodaje viendo películas, a mitad de películas sabe qué ha pasado con uno de los personajes claves Sí. de la película, y lo ves venir de lejos. Y lo que va no a hay pasar, sorpresa. Y lo que va a pasar. O sea, Exactamente. ciertos arcos los ves. Claro. Pero conocer el destino no implica que no se disfrute el camino. Ahora hace falta, por ejemplo, yo ahí he notado que sí que he visto muy solo al protagonista frente a ese otro personaje, también lo he visto muy solo, porque creo que le falta un respaldo más de tipo de un arco de personajes más amplio. El amigo, el otro amigo, el conocido, Claro, el amigo Ken Watanabe. Claro, es que hay un par de personajes muy interesantes que están ahí, que es el amigo, la novia del amigo, El colega de Allison Janney. el colega de Alison Janney. Que tú dices, es que están ahí y tú dices que son actores que a lo mejor les dan más arco y tal y puedes descubrir una cosa interesante. Claro, y además dices, pero falta tiempo. Esta película te haces una miniserie y los exploras todos. Claro, efectivamente. Te queda 5 estrellas. Lo que te queda es una película muy entretenida, de acción y ciencia ficción muy potente y sobre todo un oasis en la cartelera, de asomarte a la cartelera y decir, es que no hay nada como The Creator ahora mismo en cartelera desde hace muchísimo tiempo. Va a ser una sorpresa porque realmente no es lo que te esperas. No es lo que estamos habituados a ver. Si alguien quiere ir a ver ciencia ficción / acción, es una película que recomendamos porque va a pasar un rato entretenido y tal. Y tiene esa intención de contenido, de un contenido de generar cierto tipo de reflexión, que en mi opinión en la primera parte de la película está mejor defendido desde un punto de vista de lo que hablábamos de ciencia ficción sólida, incluso literaria y tal. Y en el desenlace, pues es donde más hay más reiteración y más punto débil. Creo que es categoría R, lo cual se nota en el uso de la violencia, cosa que no es muy habitual tampoco. Y si no es categoría R, me tienen que explicar cómo han esquivado algunas cosas. Como lo de la niña diciendo ciertas cosas y ciertas escenas de acción resueltas de una forma grafiquita. Sí. En plan bien, grafiquita en plan bien. Y eso creo que se nota y a mí, yo por lo menos, de verdad, lo he disfrutado mucho en ese sentido. Es decir, joder. Algo distinto. Algo distinto. Algo que no es lo mismo, que no voy a ver, y repito, aquí no tiene que ver, pero no es La Monja 2, Saw 10, Los Mercenarios 4. Estamos hablando de septiembre, son 3 películas, 3 de los grandes estrenos, son secuelas todo. Y aquí, bueno, una es precuela de secuela, o sea, una cosa... Y aquí es una historia que, con sus fallos y tal, es una historia original. Que ha inspirado, ha cogido de muchos elementos visuales y argumentales, pero es una historia original, no es una secuela, y viendo la película no dices, es el inicio de un nuevo universo. No, la ves y dices, pues tiene pinta de que aquí cierra la historia y todo queda atado y bien atado y perfecto. No sé, eso también me ha alegrado la tarde, es decir, sí, no ha querido venderme la moto. No. También es cierto que había unas expectativas, a lo mejor un poquito más subidas, por el antecedente de Rogue One y tal, y como proyecto más personal del director, fuera de franquicia, y viniendo de Monsters. Quiero decir, se habían generado unas expectativas en torno a la película que también pueden afectar, ¿no? Pero yo de verdad que sí que he visto una ciencia ficción sólida y una propuesta que el género necesita, porque el género no se puede limitar a ser, cuando hablamos de ciencia ficción no puede ser todo space opera, no. O monstruito que se te cuela en la nave. Se necesita otro tipo de recursos. Y hombre, lo que pasa es que ha habido momentos que he estado, evidentemente las comparaciones son odiosas, he estado pensando, digo, es que te falta algo que te mete en el barril de Blade Runner 2049. Claro. Y no estás en ese barril por poco, pero y es un tema de guión. Creo que eso lo has puntuado tú. A mí es que en los últimos 10 minutos es cuando todas las carencias del guión... Es guión. Todas las carencias de guión se le van en los últimos 10 minutos. En esa elipsis en la que de repente te plantea una cosa que dices, perdón. Que también es más previsible. Ya al final es más previsible en ese sentido y ya dices...
es que es la parte más endeble, es un poco ese desenlace de guión, digo, ¿eh? Porque visualmente está espectacular. O sea, Sí, visualmente es una pasada. La composición de planos y tal, hay muchos que están ahí que dices, joder, Es que hay un muy buen director detrás. que parece fácil hacer que dos personajes se encuentren, pero no es fácil. No es fácil. Y a la vista está con todas las Sí, cosas sí. que nos comemos. Y hay un par de momentos y desde el arranque de la película que dices... De hecho, yo ha habido un momento en el que he pensado, y me puedes llamar loco, pero estaba viendo el arranque, la primera media hora y estaba diciendo, este tío le podía dar a Henry Cavill para ficharle para hacer Warhammer 40.000, para dirigirlas. No te digo para escribirlo, para dirigirlo. Creo que es importante que lo escriba alguien que no sea él. Pero para dirigirlo, la primera media hora, 40 minutos, está diciendo, este tío Warhammer 40.000 no le sentaría nada mal, visualmente. Visualmente. Y eso es de esas cosas que dices, esto es interesante. Eso es que hay un director detrás potente. Y eso hace mucho en una película de este estilo. Si tienes un director, pues es lo que decíamos, joder, hace no mucho, lo decías tú en tu crítica, lo decía yo con la primera, con Megalodón. Cuando tienes a John Turteltaub haciendo Megalodón 1, visualmente no tiene atractivo, lo siento en el alma, pero es una película plana visualmente. Y le pasa lo mismo a Megalodón 2, y que Megalodón 2 tiene un director interesante detrás, pero debe ser que no le interesaba lo que estaba. No al día. No, es que, claro, no era la película que quería contar seguramente. Pero bueno, y aquí hay un tío que sí está entregado a la causa, visualmente, y no es nada sencillo. No vale con que te den 100 y pico millones para hacer tu película. Hay que luego plasmarlo bien. Y este tío, para eso, creo que es más que competente. Creo que es un tío muy bueno. Y bueno, ya lo podemos ir dejando aquí. Sí, ¿no? ¿Alguna conclusión que quieras dejarnos? No, yo creo que hemos explicado todo, hemos dado unas claves y es que es así, es que es 3 estrellas y media, 4 estrellas, pero por la diferencia con lo general, con el paisaje general, va con las 4 estrellas. Sí, y creo que en ese caso merecido y con ganas de ver más de este tipo, que es lo que siempre, o sea, no va a pasar a ser mi director favorito, pero tengo ganas de ver más cosas de este tío. Porque de momento lo que me ha dado me ha interesado. Quiero ver más. Así que, pues con eso lo dejamos. Como siempre, darle a like, suscribiros, contarnos lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.